Yo creo que el origen de la matemática a lo largo de la historia es la curiosidad humana, la curiosidad humana por saber por qué los planetas estaban ahí, por qué cambiaba el ciclo del verano a invierno, cuándo podían migrar, y luego por cuestiones prácticas, que no hay que olvidar que las matemáticas surgen para resolver problemas. No, la naturaleza es la fuente de inspiración, claro, y muchas veces ahí la relación entre lo micro, lo nano y lo macro es muy importante. Es decir, a veces vemos patrones, digamos, macroscópicos que son fáciles de detectar, ¿no? Las hojas de las flores, los tréboles, las formas de los árboles, el crecimiento, etc. Pero muchas veces esos patrones vienen de unas interacciones moleculares o a nivel nano incluso, o micro. Y de alguna forma conectar unos patrones y conectar otros y ver por qué modificando unos patrones se puede inferir en la modificación de otros es muy importante. Yo creo que uno de los retos más fascinantes que yo encuentro hoy en día en la ciencia en general es un poco el comportamiento colectivo de especies. Ese comportamiento colectivo de especies, podemos decir por qué los pájaros vuelan como vuelan y vuelan en una manada tan grande y nos chocan, y qué es lo que está detrás de ellos, tanto para migrar como para simplemente moverse para buscar comida o lo que sea, o hormigas o lo que sea, pero ese mismo problema es el mismo problema también a nivel celular. Cómo una serie de proteínas, muchísimas, como una serie de células se coordinan de forma colectiva con un objetivo. Esto no está claro, o está claro en algunos casos, en otros casos no. Esto es un problema básico de la ciencia. Es tan básico que es el mismo problema de por qué los planetas están ahí, por qué se coordinan una serie de 200.000 estrellas que puede tener una galaxia, porque se coordinan y se coordinan de una forma que tienen una forma determinada, una posición, una expansión o no expansión, etc. Bueno, pues esto mismo, estas leyes parece que están claras, que son las leyes de Newton, pero cuando nos vamos a la biología, estas leyes cambian. Cómo interaccionan pájaros para una bandada de varios miles permanecer juntos, y además, más curioso, cuando un halcón ataca 3 pájaros, el halcón se come a los 3 pájaros, pero cuando ataca una manada de 10.000 estorninos, los estorninos se defienden colectivamente. Se abren, se cierran, rodean al halcón y el halcón se van sin comer nada. Es decir, hay una respuesta colectiva. En realidad, la matemática hoy en día, su gran poder es la capacidad de predecir. Una vez que tú has comprendido la naturaleza y eres capaz de abstraerte y crear un modelo de esa naturaleza, si ese modelo está bien construido, tú tienes la capacidad de predecir. Y predecir, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con un tumor. Y eso ayuda al médico o al biólogo a hacer ensayos. Es realmente una herramienta muy potente y que a veces llega a donde no puede llegar la técnica actual, por ejemplo, de microscopía o la técnica actual de señalización de comunicación celular. Entonces, realmente es muy gratificante si tú eres capaz de modelar o de reproducir con cosas tan abstractas como pueden ser las matemáticas, lo que realmente está pasando en la vida. Dicen que el siglo XXI va a ser el siglo de la relación de la biología con otras ciencias, en particular con la matemática, pero también está la bioinformática, la biofísica, la biología sintética, es decir, que parece que es el boom de la relación entre la biología, en particular con la modelización, llamaría yo, y con las matemáticas en particular. Pero es que además esto abre un mundo fascinante para la matemática. Ya las variables en las que uno se mueve ya no son espacio-tiempo, con lo cual el número de variables cambia, el entorno matemático cambia y aparece un mundo realmente nuevo, fascinante, y donde se puede hacer buena matemática y se puede hacer buena biología.
ejemplo, ahí estamos viendo unas cuantas burbujas que se están formando. Normalmente estas burbujas que se forman por ebullición, por los procesos de metanogénesis en el fondo. Quizás podíamos hacer aquí a distintos tamaños de agregados, de partículas, intentar medir cómo son sus propiedades mecánicas, porque podía caracterizar un poco la forma de unión y la forma de agregación entre ellas. Los biofilms, hemos hablado de los biofilms ahora en este lago, son muy importantes, pero los mismos biofilms que están en parte constituidos por todo tipo de materia orgánica, no orgánica, bacterias, es el mismo que a veces nos pasa cuando tenemos que ir al dentista. Unas cuantas bacterias en nuestra boca son fáciles de atacar. Un biofilm de bacterias es muy difícil de atacar con medicamentos, y tiene que actuar el dentista con raspando y se protegen de alguna forma. Entonces, intentar entender el movimiento colectivo de especies, ya no solo a nivel, digamos, macro, que podía ser estos animales que hemos hablado, como a nivel micro, por ejemplo, podíamos aprender cosas para ver, a nivel de tumores, para ver cómo colectivamente todos los actores o los agentes involucrados en la evolución, en la dinámica de un tumor, se están coordinando. Bueno, por ejemplo, uno de los problemas actuales de gran importancia es, por ejemplo, el estudio de los glioblastomas, los cánceres en general en el cerebro. Es muy difícil, son células con una movilidad extraordinaria, muy difícil de predecir dónde están, dónde van a estar, y por tanto, para el tratamiento, muy difícil de decir dónde voy a aplicar, si quiero aplicar, por ejemplo, quimioterapia o radioterapia o lo que sea, porque una vez que has hecho el TAC, tú ya no sabes dónde está. Al cabo de muy poco tiempo, la movilidad es muy alta y tú ya no sabes dónde está el tumor. No puedes hacer un número indeterminado de TAC, porque si no, no te va a matar, entonces el tumor te va a matar la radiación, ¿no? Entonces, por ejemplo, predecir por dónde van a migrar esas células, por qué van a migrar por ahí y no van a migrar por otro lugar, y dónde puede estar el tumor con una cierta probabilidad amplia para poder aplicar terapia, pues por ejemplo es una forma de ayudar directamente en una medicina mucho más aplicada. Eso lo puedes hacer a través de las matemáticas, porque tú puedes modelar las fibras, el fibrado, por donde de alguna forma se van apoyando estas células para migrar. Y entonces puedes predecir hacia dónde va a ir el tumor. Y puedes predecir al cabo de un cierto tiempo, de un día, un par de días que puede tardar el clínico en aplicar la terapia, puedes predecir dónde puede estar el tumor con mayor probabilidad. Pero además es ilusionante desde el punto de vista del científico, que está viendo cómo una modelización a partir de unos datos reales, de un experimento reales, eres capaz de crear un modelo matemático que reproduce lo que está pasando y que prevé lo que puede pasar. Eso no es magia, pero es casi magia. En general, fijaros que en forma compacta... Lo que está ocurriendo es que desgraciadamente hay poca enseñanza multidisciplinar. El alumno se especializa muy rápidamente en una materia o en otra. Y por lo menos en España, en la forma de enseñar que hay ahora mismo a los biólogos, por ejemplo, el contenido en matemática, el contenido en modelización, el contenido en biofísica es muy escaso, muy escaso. Entonces somos nosotros los que damos quizás 2 pasos hacia adelante muchas veces. Esto es una tendencia en el mundo. Hoy día los grupos multidisciplinares, donde hay médicos, donde hay biólogos, donde hay matemáticos, donde hay informáticos, es una tendencia y en progresión. Todas las grandes universidades tienen institutos. Es un problema de lenguaje. O sea, realmente el problema es el mismo para el médico, para el biólogo, para el matemático, pero es un problema, para entenderse, es un problema de lenguaje, ¿vale? Y de alguna forma este es el punto de partida, tener un lenguaje común.
Tú quieres analizar un fenómeno y ese fenómeno un matemático lo describe de una forma, un biólogo lo describe de otra y un médico lo puede describir de otra, o un físico. Entonces, realmente tener un lenguaje común para poder comunicarse es fundamental. Y ese lenguaje, puesto que no hay una cultura común, hay que generarlo. Y este es el primer gran esfuerzo. Una vez que tienes ese lenguaje común, el resto es muy fácil. La pregunta es, ¿toda la realidad es matematizable? Bueno, sí y no lo sé, hay una aproximación a la realidad, pero sí que es cierto que el conocimiento de la realidad puede intervenir o puede ser muy útil una herramienta matemática. La matemática siempre ha estado, por ejemplo, muy ligada a la física, a la evolución de la física, a la evolución de la mecánica, pero hoy en día hay, por ejemplo, aplicaciones en ciencias sociales, en economía, que aparentemente han estado muy lejos de las aplicaciones matemáticas, en la biología, que hemos hablado, y cada vez se abren más campos. Y yo creo que tiene mucho futuro, realmente mucho futuro, pero también es verdad que hay que generar esos lugares de encuentro con otras ciencias y que la matemática no tiene que estar aislada.